Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 12, que está integrado por Liliana Gómez y mi persona, Angie Morales. Pues los demás compañeros no pudieron integrarse, pero presentamos, ¿verdad? El título Manipulación de archivos de texto en lectura de C#. Bueno, tenemos preparado una introducción, en la parte teórica, la manipulación de archivos de texto y archivo estructurado. Presentaremos las herramientas de la lectura, siempre en el archivo de C#, lectura del archivo de Stringer, en acción, un procesamiento de string y spleen, la demostración de procesos y pues las partes del programa, y finalizaremos con la conclusión. Se van a presentar las técnicas claves para la lectura de archivos de texto estructurados en C#. El enfoque es explicar cómo leer los datos, registros por registro y campo por campo, utilizando StringWriter y StringSplit. Ilustraremos las importancias de manejar el archivo y crucialmente cómo los datos se almacenan y el listado de objetos en memoria para los procesamientos de análisis y que sean de manera eficiente. En esta diapositiva hablamos sobre la manipulación de archivos de texto y archivo estructurado. Un archivo estructurado como el que se muestra aquí, con extensión .txt, permite organizar los datos de manera que sea más fácil, se puedan ser mayor interpretables por programas. Como vemos en este archivo, persona.txt, cada línea representa un registro individual y los datos están separados por coma. Esto permite que programas como Excel o lenguajes de programación como Python puedan leer y procesar la información de forma automática y eficiente. Un ejemplo pues, de archivo es el formato CSV, muy utilizado para intercambiar datos entre sistemas. Ahora hablemos de las herramientas para la lectura del archivo de C#. Uno, pues está el StringWriter, que es clase principal para leer texto línea por línea, conocido como Royalite, manejando el fin del archivo, ya sea nulo. Se usa con esta herramienta para que la gestión segura de los recursos. Aquí explicamos cómo el uso de StringWriter, que es una clase de C# utilizada para leer el archivo de línea, texto de línea por línea. Esto es pues, muy útil cuando queremos procesar datos secuenciales como listas o registros. Se utiliza junto con Relay para leer cada línea y se emplea en el bloque using para asegurar que los recursos del sistema se liberen correctamente después de usar el archivo. También está la cadena de split, que pues después de leer cada línea del archivo necesitamos dividir los datos para trabajar con ellos por separados. Para eso usamos el método de split, que entre comillas, coma, que corta la línea en partes usando la coma como separador. Por ejemplo, si tenemos la línea como Juan, 30, Bogotá, y cerramos el apóstrofe, coma, el método divide esa cadena en tres partes, Juan, 30 y Bogotá, que corresponde al nombre, edad y ciudad. Esta parte, pues, mostramos cómo aplicar lo anterior con código en C#. Primero usamos StringWriter para abrir, leer el archivo, luego usamos Split para dividir cada línea en campos y finalmente agregamos esos datos en una lista de objetos tipo persona. Este código permite transformar texto plano en datos estructurados, como podemos manipular fácilmente en nuestro programa. Ahora veamos la lectura de archivo utilizando StringWriter y viéndolo en acción. En esta diapositiva vemos cómo se realiza la lectura de un archivo de C# utilizando las clases de StringWriter. Primero se verifica si el archivo existe con un file.exist, lo que esto evita errores si el archivo no está disponible. Luego abrimos el archivo de manera con un bloque de using que garantiza
que se cerrará automáticamente una vez terminada la lectura. El proceso central ocurre cuando en un bucle while donde Roy va leyendo la línea por línea, cuando la línea es nula, significa que hemos llegado al final del archivo. Por lo tanto, se detiene la lectura. Este enfoque es eficiente y seguro para trabajar con el archivo de texto. Y aquí, ¿verdad? En la presentación, pues hemos colocado una imagen de referente. Procesamiento de cada línea string split. El procesamiento de cada línea string split aborda la fase crucial donde cada línea de texto previamente leída del archivo persona.txt se transforma en datos estructurados y utilizables. El proceso central se basa en el método string split, que divide la cadena de la línea en un arreglo de campos, nombre, edad y ciudad, usando la coma como delimitador. Tras una validación, utilizamos la estructura if para asegurar el formato correcto de la línea. La edad se convierte en texto a número entero mediante int parse. Finalmente, con esos datos ya separados y con el tipo de dato adecuado, se crea un nuevo objeto persona, el cual se añade a la list persona en memoria, preparando la información para su posterior procesamiento y análisis dentro del programa. Demostración del programa y procesamiento posterior de datos en memoria. Programa completo de manipulación de archivo de texto lectura. Este programa en C# está diseñado para leer y procesar datos estructurados desde un archivo de texto persona.txt. Utiliza StreamReader para leer el archivo línea por línea y StreamSplit para dividir cada línea en campos individuales. Los datos se convierten a sus tipos correspondientes, ejemplo, edad a número, y se almacena como objeto persona en una lista memoria. Finalmente, el programa demuestra el procesamiento de esos datos al imprimir la lista completa y encontrar la persona más joven. Después se realizará una demostración en vivo del programa mostrando su ejecución y el correcto procesamiento de los datos, lo cual validará su funcionalidad. Aquí se puede observar el contenido del archivo personas.txt con la estructura simple de nombre, edad y ciudad separadas por comas. En la captura de C# en la parte izquierda se define la clase persona con propiedades para la edad, nombre y ciudad, en lo cual se puede observar los datos ya ingresados. El contenido visible de este archivo consiste en varias líneas, donde cada línea representa un registro de datos con 3 elementos, separados por comas. Un nombre, un número, que es la edad de la persona, y podemos observar también los demás ejemplos. Procesamiento posterior de datos en memoria. Aquí podemos observar el contenido del archivo personas.txt con la estructura simple, que ya hemos mencionado anteriormente, lo que es el nombre, edad y ciudad. Cuando ejecutamos el programa, se verá cómo en la consola nos muestra el proceso de lectura línea por línea y finalmente nos presenta la lista completa de personas que ha logrado leer y la información de la persona más joven. Esto confirma que los datos han sido leídos y estructurados correctamente. Una vez cargados los datos a una lista persona en memoria es la facilidad con la que podemos procesarlos. Una vez que la información está organizada como objetos, podemos recorrer toda la lista para imprimir cada persona o usar el método link para encontrar rápidamente la persona con la edad mínima, como se observará en las líneas de código al realizar cualquier otra operación que necesitemos sobre estos datos. Ejecución del programa. Muestra la ventana de la consola después de que el programa ha terminado de ejecutarse. En la consola muestra la salida final del programa después de que se ha ejecutado todo el proceso de lectura y procesamiento de los datos.
A continuación mostraré lo que es la ejecución del programa para demostrar que sí se realizó correctamente. Aquí podemos ver que ya en la consola muestra lo que son la lista de las personas con su respectivo nombre, edad, ciudad y también la persona más joven. Conclusión y aplicaciones. En conclusión, en este proyecto se aprendió a leer los datos estructurados de archivos de texto en C#. Para la lectura línea por línea se utilizó Stream Reader y Stream Split para separar los datos en campos. La información se almacenó en una lista de objetos, persona en memoria. El programa demostró la facilidad con que los datos leídos pueden ser procesados, como al encontrar la persona más joven. Aplicación. La importancia de este tema radica en la que la manipulación de archivos de texto es una habilidad fundamental en la programación. Permite a los programas interactuar con datos externos persistentes, siendo crucial para tareas como lectura de archivos, de configuración, el procesamiento de registros y la importancia de datos desde sistemas externos o la generación de informes básicos.